Muy buenas tardes, comunidad Filco. Nosotros seguimos aquí en el acontecer de la FIL de Guadalajara, un evento literario de gran trascendencia. Tenemos una invitada muy especial. Se trata de la escritora Mónica Hernández, que el día de hoy nos hablará un poco sobre su obra de corte histórico, La Cofradía de las Viudas. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz siempre de estar aquí en un espacio que además es muy cercano a mí porque vivo colindando con Coyoacán. Eres vecina de Coyoacán. Muy bien. Coyoacanenses en Guadalajara. ¿Qué nos podrías comentar sobre tu obra de corte histórico, La Cofradía de las Viudas, Mónica? Pues mira, te voy a enseñar este libro que es acerca de una historia que no nos han contado de la época de cuando México era Nueva España. Y me pareció un poco triste y por eso la hice, porque dije, hay que sacar a estas personas que estuvieron. Fuimos México y Nueva España, 300 años y llevamos 201 años de ser México. Entonces nos lo cuentan como muy, estaban los aztecas matando a los tlaxcaltecas, todas estas tribus, y llega Hernán Cortés. Y entonces pasa Sor Juana por ahí, y de repente el cura Hidalgo pues nos empieza la independencia, ¿no? Y no es verdad, o sea, hubo gente durante 300 años en un reino que tenía el doble de kilómetros cuadrados, que no se medían en kilómetros. Hubo mucha gente que vivió y creció y que trabajó. Y entre esas historias perdidas de los pliegues del tiempo y debajo de los tapetes están estas mujeres, porque existieron todas, que fueron las viudas de los impresores. Son las mujeres que se quedaban a cargo de los talleres de impresión cuando los maridos morían. Cuando yo me encuentro los nombres de ellas impresos y dice viuda de, viuda de, viuda de, porque tenían que seguir firmando, porque eran propiedad del marido, aunque estuviera muerto, y dije que hay una novela, ¿por qué tantas viudas, no? Es verdad que pasaban a una niña de 15 con un señor viejito de 50, y pues los maridos morían y las volvían a casar, ¿no? Existían las marquesas, las condesas que tenían haciendas tequileras, mineras, estos terrenos grandes, y existían las indígenas que eran intocables hasta por la Inquisición, pero estaba la gente normal, la gente como tú y como yo. Y las mujeres, yo pensaba que las mujeres de la Nueva España pues estaban en su casa cuidando los pollos, para que dieran huevos, cuidando a los hijos, cocinando, yendo a misa de 8 y bordando, ¿no? La ajuar de la casa, en los manteles y las toallas. Y resulta que no, hubo muchas mujeres que trabajaron, que tuvieron oficios. Y unas de ellas que para mí es muy querida son las impresoras, porque para mí este libro es un homenaje a la letra impresa y a los libros. Durante la época de la colonia, las que mantuvieron la industria editorial en México, lo que hoy llamamos industria editorial, fueron las mujeres. En un entorno donde había, pues, ¿qué crees? Inquisición. Y había sacerdotes, y había, pues, muchas restricciones para mujeres, como por ejemplo, unas que nos parecen ahora, hay muchas que es inevitable hablarlas porque muchas, a pesar de los 600 años, no han cambiado. Había una jaula en la catedral, una jaula de madera. ¿Y esa jaula para qué estaba? Para que las mujeres importantes, la virreina y su corte, pudieran escuchar misa dentro de la catedral al mismo tiempo que los hombres. Wow. Pero hubo incluso un arzobispo muy conocido en México, muy querido, muy odiado, que fue Palafox. Cuando fue el corto tiempo que fue virrey interino, mandó quitar la jaula. Dijo, mujeres ni en la jaula. Entonces, las mujeres tenían que ir a misa a ciertas capillas que estaban acomodados por gremios. Esta de aquí es de San Francisco, que es donde está ahora más o menos los terrenos de Bellas Artes y toda esa zona, que es el convento más importante de América, que pues lo atravesó literalmente las leyes de reforma y unas cuantas calles, y se perdió un patrimonio espectacularmente rico, que antes había sido el zoológico de Moctezuma. Esos mismos terrenos han sido como muy valiosos a lo largo de la historia de la Ciudad de México. Entonces, estas mujeres iban a misa, pero solo podían ir a misa de 8. No podían ir a misa que dices, mira, me voy a meter. No. Las mujeres tienen su horario, solo van con mujeres que se dedican a lo mismo, en tal horario, en tal calle, tal día, tal, ¿no? Entonces, dentro de todas estas restricciones, yo me encontré con que estas mujeres, pues parecía que no podían hacer nada, porque no puedes hablar, no puedes opinar, pero podían pensar. Y a mí esa es la parte que dije, esta historia, si no me la han contado, la voy a contar yo, porque alguien tiene que contar que sí hubo. No es lo que nos han contado de que no, las mujeres estaban en su casa tejiendo, cosiendo y tomando chocolate, que sí lo hacían, porque sí es verdad que hay una tradición que subsiste afortunadamente de reunirse, tomar chocolate, hacer postres, galletas y chismear, ¿no? Las mujeres seguimos chismeando. Y las mujeres en esa época funcionaban como siguen funcionando hoy en día, en algo que yo le llamé cofradías. ¿A cuántas mujeres no conoces o no conocemos que no tienen una cuenta de banco? A demasiadas. ¿Y entonces cómo funcionan estas mujeres? Con tandas. Entonces esa tanda que todavía subsiste es alrededor de donde gira, o un eje de donde gira mi novela, de cómo se pudieron ayudar a estas mujeres en esa época,
porque yo encontré los nombres de ellas impresos en los documentos. No tenía nada más, entonces yo tenía que demostrar cómo sí lo hicieron, cómo sí imprimieron, y se me ocurrió que tenía que ser ayudándose, solas no pudieron, tienen que haberse ayudado, y eso, como es la vida real, ¿no? Aunque se caían gordas, aunque no fueran tan amigas, aunque no se quisieran mucho, y por eso el libro se lo dediqué a mis hijas de la pandemia, porque dije, así somos un grupo que pues, te identificas más con una, con otra, y con todas pues, las aprecias o las admiras, pero no necesariamente eres la mejor amiga o la más querida, ¿no? Y hay envidias, y hay celos, y esto ocurre aquí y ocurre en la vida real. Entonces dije, pues va a ser un reflejo de cómo no hemos cambiado en 600 años, y gracias a que no hemos cambiado en 600 años, hoy podemos hablar que las mujeres tenemos sororidad. Así como los hombres inventaron la palabra de fraternidad, las mujeres nos quedamos con la sororidad. Y aquí encontramos una sororidad en la época de la colonia, que sí existió. Entonces de esto va mi novela. No sé si Wow. te parece suficientemente atractiva. A mí, la verdad, afortunadamente es una novela que he leído muy bien. Tiene mucha documentación histórica. No es precisa porque es ficción. No estoy haciendo un libro de texto, no estoy haciendo un libro de investigación sociológica, económica y política de la Nueva España, sino una novela. Es una ficción donde muevo a los personajes en ciertos años, los pongo a convivir para dar esta línea de continuidad que sí tuvieron las impresoras de la Nueva España. Pues a mí me salta mucho de todo esto que nos comentas, el cómo las mujeres se sobreponen y se han sobrepuesto en esta y cualquier época a esta violencia sistémica y a estas imposiciones, ¿no? Que se les han pues se les han dado por medio de tejer redes de sororidad, de apoyo mutuo. Eso es algo muy bello de tu novela. Pienso que cabe resaltar este trabajo de investigación que, si bien es una novela de ficción, está implícito en tus letras. Pues mira, yo te tengo un spoiler, o les tengo un spoiler a quien nos vea. Una novela es algo le pasa a alguien. Y una novela histórica, la parte histórica es el decorado. Entonces tú, para poder situar, dicen que los escritores o los novelistas somos muy mentirosos, pero hay que ser buenos mentirosos. Te tienes que creer que así hablaban, que así se vestían, ¿no? Cuando tú lo lees dices, yo estuve ahí, yo ya fui a la colonia de México. Me han preguntado, ¿dónde encontraste información del virreinato? No hay información del virreinato. ¿Dónde encuentras? Yo tengo unos libros en mi casa que son herencia familiar, que son unos tomos de Vicente Riva Palacio, que fue el único que estuvo muy apasionado y tenía una biblioteca maravillosa del virreinato. De hecho, se quedó con muchos archivos su biblioteca. Y pues es lo poco que hay, pero pues es su interpretación, es lo que él leyó, no necesariamente es el documento oficial, no es el libro de la CEP de la época. Es la interpretación de Riva Palacio, pero es lo más aceptado, lo más cerca que hay del virreinato. Ahora ya hay más investigadores, más escritores, están investigando esta época, porque realmente es una época fascinante de la que pues no la hemos tenido oculta, porque cuando la independencia fue de no, fuera todo lo español, eso es contaminante, eso es como lo que pasa ahora, ¿no? O sea, queremos romper con todo lo que había antes, cuando en realidad tenemos que entender que todo lo que pasa hoy es porque hubo antes. O sea, hoy tenemos el gobierno que tenemos porque hubo el que hubo antes, y hubo un Porfiriato porque hubo un Benito Juárez, y hubo un Benito Juárez porque hubo un Santana. O sea, no se trata de romper y matar a todos, ¿no? Que es lo que mencionabas. Yo lo que platico con esta novela de la sororidad, le digo, no, la guerra no es contra los hombres, no estamos en guerra, yo no estoy en guerra con los hombres, tengo un padre al que adoro, tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos primos, los queremos, la guerra es con nosotras mismas, creernos las cosas y quitarnos otras, ¿no? Como mencionabas, estos estigmas y violencia, ahora se le llama violencias, pero antes era, yo te voy a contar mi historia personal, yo tuve trabajos en empresas, en todas y cada una, y hoy lo cuento y digo, pero era normal y no lo veías como violencia. Hoy es una violencia declarada. Y para mí era, pues es normal. Te hacían prueba de embarazo. ¿A cuántos hombres les hicieron prueba de movilidad de esperma para contratarlos? Pues a mí en todas las empresas en las que trabajé y en las que no, me hicieron prueba de embarazo. En todas las entrevistas me preguntaron, ¿qué opinas? ¿Qué planes tienes de familia? ¿Vas a tener hijos? ¿A cuántos hombres hoy les preguntan si van a tener hijos para contratarlos? Pues hoy se le llama violencias, pero antes era, pues bueno, es lo... Yo no quiero que estigmaticemos con las palabras del hoy lo que hubo en el pasado, porque es injusto. La mirada de hoy no es la mirada de atrás, y eso es lo que yo quiero reflejar en las novelas históricas, por eso me gustan, porque nos pueden poner, sin embargo, es verdad que pues mi mirada es de hoy, ¿no? O sea, también hay que aclarar esto, mi mirada es de hoy, no puede ser la de esa época, y sin embargo hay cosas que pues, se tienen que poner con humor, de cómo estaba normalizado, incluso lo que yo te estoy contando, estaba normalizado, se te prueba de embarazo, por ejemplo, era lo normal, y no te estoy hablando del Paleolítico superior, estoy hablando de los 90s.
Claro, y tú nos lo presentas de una manera muy amena, la verdad, Muchas desde la gracias. cotidianidad, desde el tomarse un chocolate y hacer un espacio, ¿no? Tal vez estos espacios que tenían las mujeres, donde podían expresarse, donde podían llevar a cabo este ejercicio de rebeldía que puede ser el pensamiento, Es correcto. en donde nadie nos ¿Y qué, gobierna. qué mayor rebeldía que unas mujeres que imprimen y que leen libros? Efectivamente. Mónica, felicitarte por este gran trabajo que haces en tu novela. Y también quisiera un poco para que vayamos cerrando con esta charla, que invitaras a todas las mujeres que nos escuchan a escribir, a leer, a meterse en el mundo de las letras. ¿Qué mayor rebeldía que te digan que no puedes leer un libro para irte a buscarlo y a leer? Yo les invito a todas las que nos están viendo, las que nos puedan ver después, lean lo que les gusta. Hay tantas cosas por leer. Leer tiene que ser por placer, no por obligación. Ese es el secreto de la lectura y de un país que lee. Yo veo la FIL y a mí me dicen México no lee. Es verdad que tenemos unas tasas de lectura muy bajas, pero cuando vienes a esto, dices, no es verdad. El fin de semana estuvo lleno de mujeres. Pues muchísimas gracias, Mónica, y extenderte también una cordial invitación a que estés con nosotros en nuestra segunda edición de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán, que tendrá lugar del 24 de marzo al 2 de abril del año que viene en el corazón de Coyoacán, Jardín Hidalgo. Esperamos verte ahí para que nos sigas cautivando con este trabajo tan brillante que tienes. Estaré encantada. No va a estar lista, mi novela sale por esas fechas, con lo cual no creo que tendrán la nueva, pero yo encantada por la invitación. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, y nosotros seguimos dando testimonio del acontecer de la FIL Guadalajara. Comunidad Filco, hasta luego.